como 4 o 5 veces y yo quisiera contestarla. Voy a resumirla. ¿Se supone que todos somos cristianos? Esa es la pregunta. Yo voy a contestar esa pregunta de la siguiente manera. El apóstol Pedro dejó en la palabra de Dios una escritura que dice así: no tenemos ninguna palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Repito, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a entender primero lo que significa la palabra interpretación privada. Cuando una persona está privada de libertad, significa que no puede salirse del recinto o en el contexto donde lo tienen a él. O sea, que una persona que está privada de libertad no se puede salir de las 4 paredes donde lo tienen encerrado porque no le es permitido. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros la palabra interpretación privada? La interpretación privada quiere decir que la palabra de Dios no se puede salir de ella misma para ser interpretada. Yo no puedo traer un texto fuera de contexto para explicarlo lo que tengo en mis manos. Acuérdense ustedes que Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Quién otra vez? Es Jesucristo. Apocalipsis 19:10. No es ninguna persona. Es Jesucristo el espíritu de la profecía. Por eso cuando el apóstol Pedro está hablando aquí, él está diciendo de que la profecía no es de interpretación privada. La escritura está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Versículo 1, 19 al 21. La palabra de Dios no es de interpretación privada, ni tampoco fue traída por voluntad de hombre. Entonces, para contestar la primera parte, quiere decir que la Biblia se interpreta sola a sí mismo. Nadie más la va a interpretar. Cualquier persona que trate de interpretarla va a caer en una herejía bíblica. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver. En otras ocasiones, nosotros estamos hablando de, en el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios dice que nosotros, 22, 17 y 18, dice, nadie le puede agregar a la palabra una sola letra, ni tampoco nadie le puede quitar a la palabra una sola letra. O sea que la Biblia es como tal. La Biblia no necesita de que nadie la interprete, tomando el capítulo anterior. Nadie necesita interpretar la Biblia. ¿Por qué nadie necesita interpretarla? Porque la palabra dice perfectamente bien en Jeremías 31:34, dice que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos explique la palabra. Pero ese nadie nos explique la palabra tiene una explicación en 1 de Juan 2:27, donde dice que la unción, que significa la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es el que nos va a revelar, es el que nos va a mostrar la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros los cristianos no necesitamos que nadie nos interprete la palabra. La palabra de Dios es de nosotros y nadie más. Nadie me la tiene que interpretar a mí. Yo aquí estoy dando pautas, pero es responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí sentados el escudriñar y el orar. Repito, dije orar, no dije repetir. Dios nos mandó a que nosotros oráramos con Él. En el libro de Mateo dice, no hagáis vanas repeticiones, no hagan vanas repeticiones, sino que nosotros tenemos que encomendarnos al Padre, no repitiendo el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro no dice absolutamente nada, sino tiene el contexto bíblico que Dios le quiere dar. Cuando nosotros estamos hablando del Padre Nuestro, estamos reconociendo como el único y verdadero Dios y Padre Celestial de todas las cosas y de todos los hombres, a Dios. Por eso dice, Padre nuestro que estás en el cielo.
santo es tu nombre. Y dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cuando nosotros estamos orando, le estamos pidiendo a Dios que Él haga su voluntad en nosotros, tanto en el cielo como en la tierra. Nadie, absolutamente nadie, porque no es bíblico, tiene la capacidad de decirnos a nosotros qué es lo que nosotros debemos de hacer en términos bíblicos. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso nosotros estamos aquí estudiando la palabra de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 15 y versículo 16, la escritura dice que Dios es el que nos anda buscando a nosotros, no nosotros los que lo andamos buscando a Él. Él es el que nos anda buscando a nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es el que nos busca y que el único que tiene autoridad para declarar que somos hijos de Dios, como dice San Juan 1:13, dice, porque hijos de Dios no son los que son judíos, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. No es porque a mí me pongan un nombre, ni que me bauticen, ni nada de eso. Yo soy hijo de Dios porque yo renuncio al pecado, yo renuncio al pecado voluntariamente, reconociendo que Jesucristo es el Rey de todas las cosas y que el único que me determina a mí como hijo de Dios es el mismo Dios. Nadie más. Yo no puedo decirle a nadie que Él es hijo de Dios, porque el único que determina que los hijos de Dios son de Él es Él, no nosotros. Entonces, ¿quiénes son los cristianos? Para volver otra vez al tema, aquellos que son llamados hijos de Dios, pero por Dios, no porque yo me diga que soy cristiano, no porque yo me diga que soy cristiano. Entonces, vamos a ver, cuando Jesucristo está hablando y se está refiriendo por los discípulos, Él hace una aclaración con respecto de la oración. Él dice en San Juan 17:9, dice lo siguiente. Dice, yo ruego por ellos. ¿Por quién va a rogar Cristo? Ya lo va a aclarar. Dice, no ruego por el mundo. Él no ruega por los pecadores que no lo han recibido en el corazón a Él. No ruega por ellos, dice, sino por los que tú me diste. ¿Y quiénes son los que tú me diste? El primer paso era que Jesucristo, Dios los andaba buscando. Él los está llamando. Una vez que nosotros nos arrepentimos, acatamos el llamado de Él. Él ve la transparencia de nuestro corazón y solamente Dios es el que determina si nosotros somos hijos o no somos hijos de Él. Nadie más. Entonces Jesucristo dice así, y ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, los que me diste porque son tuyos. Él no ruega por los que no son hijos de Él, pero hijos de Él son aquellos que Él determinó, no que un hombre determinó, ni una persona se autodenomina como el que tiene la autoridad de hacerlo. Solamente Dios es el que lo hace. Más adelante, cuando llegamos al 17:20, Jesucristo estuvo predicando la palabra. Y entonces Jesucristo dice que nosotros lo tenemos que confesar con nuestra boca. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesucristo. Él lo dijo. No lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo nadie. Jesucristo lo dijo. Dice San Juan 17:20 dice, mas yo no ruego solamente por los que tú me diste, está diciendo él, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que los que tú le diste y los que lo vayan a confesar a Él son por los cuales Jesucristo ora. Ahora, ¿existe el ecumenismo? Claro que no existe, por supuesto que no. Ya nosotros vimos esta escritura, Jesucristo está diciendo que Él no ora por el mundo. Y cuando estamos hablando de que se hacen reuniones donde se juntan los musulmanes con los budistas, etcétera, 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 esos son del mundo porque Cristo no está en ellos y ya nosotros lo sabemos, no está Cristo en ellos. Por lo tanto no existe. Y cuando dice aquí, en el versículo 21 de San Juan 17, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, Él en mí, dice, y yo en ustedes. Cuando Jesucristo está en mí, cuando el Padre me ha determinado a mí como su Hijo, es cuando yo soy uno en Cristo. Y no se llama un ecumenismo, se llama un cuerpo espiritual en Cristo Jesús. Volviendo entonces a la pregunta que me están haciendo a mí aquí al principio.
Entonces se supone que todas las distintas denominaciones que pueden existir en el mundo, y vamos a entender por denominaciones, los musulmanes, los presbiterianos, los católicos, los mormones, etcétera, 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 son cristianos, la palabra misma lo dice. Cuando Cristo, por eso viene la palabra cristiano, cuando Cristo está en mí y el Padre me declaró su Hijo, y repito, el Padre, Dios Padre, no Padre, Dios Padre está en mí, entonces yo me constituyo en hijo de Dios. Ok, haciendo un resumen de lo que he dicho. La palabra de Dios está definida y está establecida. Usted le ponga o no le ponga libros, tome usted el común denominador. Acuérdense que en San Juan 23, en Mateo 23, nosotros vimos los libros que Dios acepta como los libros del Antiguo Testamento, y habla de los libros que están desde Abel, que era el libro de Génesis, hasta el libro que era de Zacarías, que es contemporáneo con Ageo y que es contemporáneo con Malaquías. De ahí en adelante no hay más libros, porque los demás libros se escribieron durante el periodo de los griegos, y son los libros que se llaman los deuterocanónicos, que no son parte de la palabra de Dios. Me pregunta usted, ¿quién lo dijo? Cristo lo dijo, Cristo lo definió, Cristo lo escribió. Ahí está escrito en Mateo 23. Entonces, ¿quiénes son los cristianos? Los cristianos son los que son denominados hijos de Dios por Dios, no por los hombres, porque Dios lo determina. Entonces, yo, si esa pregunta no queda clara, Laura, mándame una notita aquí y yo inmediatamente voy a ampliarla. Pero ese es el contexto de los que son cristianos. No importa. Los testigos de Jehová tomaron la Biblia y la maltradujeron. Ellos la maltradujeron. Es una traducción, es una aberración. Para que usted entienda, el libro del Mormón tiene que leerse dos libros adicionales. Uno que se llama La Perla del Gran Precio y otro que se llama El Libro del Mormón. Para que usted entienda para que usted entienda la doctrina adventista, usted tiene que leerse los libros de Ellen White. Para que usted entienda la doctrina católica, tiene que leerse los libros del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es el que le explica a usted la Biblia. El libro del Mormón es el que le explica a usted la Biblia. El de la Watchtower es el que le explica a usted la Biblia. Eso no es cierto. La Biblia se explica sola. No necesita que nadie le explique. No necesitamos ni agregarle, ni tampoco necesitamos quitarle. En Mateo 5:18 dice que la palabra de Dios se cumplirá y que ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Entonces, la palabra que nosotros tenemos es la palabra de Dios. ¿Okay? Eso es lo que nosotros estamos estudiando. No, nosotros no nos vamos a salir bajo ninguna razón ni circunstancia de lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no lo dice, no es bíblico. Si la palabra de Dios lo dice, es bíblico. Muy bien. Dicho esto, que era la pregunta que me estaban haciendo, nosotros estamos estudiando Mateo 13. ¿De qué se trata Mateo 13? Mateo 13, lo que está haciendo el Señor Jesús es que Él está hablando de lo que va a hacer la iglesia. Así como Mateo 24 habla de lo que le va a acontecer al pueblo judío, Mateo 13 habla de lo que va a hacer la iglesia, de lo que va a pasar. Y cuando nosotros entendemos el reino de los cielos en Mateo 13, no estamos hablando de los cielos donde Dios está. Ya eso quedó suficientemente claro. El reino de los cielos es esta tierra en el capítulo 13 del libro de Mateo. El reino de los cielos, a los hijos del Señor, Él los llama los hijos del reino o los hijos de Dios. No nos denomina los hijos del reino de los cielos. Él no nos denomina de esa manera. Él nos denomina a nosotros como la semilla de trigo. No nos denomina como la cizaña. Entonces, para poder entender bien lo que estoy hablando, este libro es fundamental para entender la guerra espiritual. Esto es lo que se va a presentar en el final de los tiempos. Y yo hice hoy un resumen, un intermedio, para que ustedes lo tengan en su casa y lo lean. Normalmente no lo hago, pero como este grupo reviste mucha importancia porque es la reunión de muchos grupos, yo junté todos los estudios en una sola nota que ustedes van a tener en su casa.
Los que me conocen, que ya me van conociendo casi todos, ustedes se van a dar cuenta de que yo formulo una pregunta e inmediatamente me voy a las escrituras para explicarla. Yo no busco un argumento personal. Lo que la escritura dice es lo que yo les voy a explicar a ustedes. Y como una introducción, yo dije, ¿por qué nosotros debemos de entender a cabalidad, en plenitud, totalmente la parábola del reino de los cielos? Porque es casualmente lo que nos va a nosotros a poder orientar en el capítulo 1, 2 y 3 del libro del Apocalipsis. Cuando nosotros estudiemos el libro 1, 2 y 3 del libro del Apocalipsis, voy a hacer un resumen pequeñito. El capítulo 1 del libro del Apocalipsis hace un resumen de lo que Jesucristo hizo cuando estuvo en vida y cuál fue el legado que Él nos dejó a todos nosotros. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, lo que está narrando Juan, que fue al que le dieron la revelación, él manda a hacer una carta y se las manda a 7 iglesias. Repito, no se la mandó a una, no era una sola la iglesia, no, eran 7. Aparecen 7, en realidad eran más de 28. Pero como el número 7, ya lo he explicado el hermano Martín, es un número de perfección, entonces él le manda 7 cartas a la iglesia. Cada una de esas iglesias tiene una interpretación bíblica, teológica e histórica de lo que va a acontecer con la iglesia. Jesucristo tiene los 7 nombres de la iglesia son la iglesia de Éfeso, que fue la iglesia que Satanás enfrió. La iglesia de Esmirna, que fue la que quiso destruir matando a todos los hombres. La iglesia de Pérgamo, que fue la iglesia que se casó con el mundo. La iglesia de Tiatira, que fue la que elevó a una mujer que se llama Jezabel y empezaron a adorarla dentro de la iglesia, el espíritu de Jezabel. La iglesia número 5 se llama la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es una iglesia espiritualmente muerta. Muerta la iglesia, aparece un hombre que se llama Martín Lutero y trae otra vez a la palestra la iglesia. Entonces aparece ahora la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia misionera, la iglesia a la que se abren las puertas. Acuérdense que la anterior, la iglesia de Sardis, era una iglesia muerta. Ya era una iglesia espiritualmente muerta. Ya Satanás la había llevado a la muerte. Se resucita la iglesia. Y en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis aparece la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que va a empezar a predicar la palabra de Dios. Pero ya teníamos una iglesia. La iglesia de Cristo ya venía. Las falsas iglesias también se habían demostrado cuando la iglesia se casa con el mundo. Se denuncia el error de la falsa iglesia. Lo denuncian y le dicen, tenemos que volvernos otra vez a la escritura. Donde volvemos otra vez a la escritura. Y en el capítulo número 6 de Apocalipsis aparece lo que se denomina la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia misionera, donde Dios le abre una puerta a sus siervos para que ellos vayan y prediquen la palabra de Dios. Pero durante todo ese periodo aparecen todas las falsas doctrinas. Ahora Satanás va a generar una confusión de iglesias y va a generar una confusión doctrinal. Y es donde empiezan a aparecer nuevamente todas las sectas que no siguen la doctrina de Dios. En esa iglesia hay una profecía que Dios le da en Apocalipsis 3:10, donde le dice a esa iglesia misionera que de mantenerse pura va a pasar la prueba que van a pasar los que no se han mantenido en la palabra de Dios. Y llegamos finalmente a la iglesia de la Odisea, la iglesia podrida, la iglesia que huele feo, la iglesia que tiene a Jesucristo afuera, la iglesia que cree en los hombres y no cree en la palabra de Dios. Se llama la iglesia de la Odisea. Toda esta historia que estoy narrándoles a ustedes en estos momentos está encerrado en el capítulo 13 del libro de Mateo. Así es que lo vamos a empezar estudiando bien y con bastante detalle. ¿Por qué es importante que yo amarre el capítulo 13 con el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis?
¿Y por qué es importante que yo agarre el capítulo 24 y lo amarre con Apocalipsis 6 hasta el 18? Porque Jesucristo lo dijo. Si Jesucristo no lo hubiera dicho, nada de lo que nosotros vayamos a estudiar aquí tendría ninguna importancia. Pero como Jesucristo lo dijo, entonces nosotros tenemos que tomar todo a como esté escrito y con la interpretación y revelación bíblica que el Señor nos dé a todos nosotros para seguir continuando con el estudio. Entonces, yo voy a hacer, yo saqué unos versículos, pero antes quiero dejar 4 cosas bien establecidas. ¿Por qué debemos de comprender a cabalidad la parábola del reino de los cielos? Les voy a dar a ustedes 4 razones importantes. No tomen nota, están en el estudio. La primera dice, porque es el poder divino de Dios en acción sobre el reino de las tinieblas. Es el poder de Dios en acción sobre el reino de las tinieblas. Es Dios tomando control de lo que en algún momento fue tomado indebida e inapropiadamente por Satanás. La primera. La segunda, porque en el reino de los cielos Dios se va a manifestar al mundo para hacer su gloria, su poder y sus derechos contra el dominio que tiene Satanás. Esa es la segunda razón. Tercero, porque el reino de los cielos es más que la iglesia y que la salvación. ¿Por qué es más que la iglesia y que la salvación? Porque Éxodo 3:14 dijo Dios, dice, yo soy el que soy. Él es lo que es independientemente de cualquier cosa. Él es la iglesia, Él es la salvación, Él es el eterno. Por eso es importante comprender este estudio que vamos a hacer, porque usted se va a dar cuenta que quién es Dios en este mundo y por qué se estableció la iglesia. Y finalmente, porque Dios expresa con poder su voluntad. En el capítulo 13 del libro de Mateo, Dios expresa perfectamente su voluntad. El capítulo 13 está lleno de señales, está lleno de símbolos también. Tenemos que, cada paso que vamos dando, tenemos que ir entendiéndolo en el contexto escritural. Hablábamos de dónde salió Jesús. Salió de la casa de Jacob, salió del pueblo de Israel. ¿A dónde se fue? Se fue a las aguas. ¿Cuáles son las aguas? Son naciones, pueblos y lenguas. Es todo el mundo. ¿A dónde cayó la primera semilla? La primera semilla cayó en tierra dura. ¿Qué le pasó a esa semilla? El ave se la robó. ¿A dónde se llevó esa semilla? Esa semilla, ya vimos que el ave es mala señal en la Biblia. Se la llevó a lo que se llama la Babilonia, la ramera. Ahí se llevó la semilla, ahí apareció. Pero conforme vayamos adelantando, también les voy dando otras escrituras para que ustedes vayan viendo la simbología que Jesucristo dejó establecida en esta palabra. Y cada versículo que nosotros vayamos estudiando, cada cosa que les vaya diciendo a ustedes, por ejemplo, ¿qué significa la mostaza? Yo les voy a llevar a donde dice qué es la mostaza. Cuando hablemos nosotros de la levadura, vamos a entender qué es la levadura. Cuando estamos hablando de que un hombre encontró una perla, ¿qué fue lo que se encontró y por qué una perla? ¿Y por qué no se encontró oro ni se encontró plata? ¿Por qué? O sea, todo tiene una simbología. Lo cierto es que esta parábola no es para exaltar a la iglesia. Esta parábola es para decirle a la iglesia lo que ella tendría que hacer después de la muerte de Jesús. Y eso lo vamos a ir viendo poquito a poco. Yo me formulé algunas preguntas, Sergio, si quieres pasemos a donde empieza con Génesis 1:28. Porque yo me formulé 13 preguntas como antesala del estudio para que ustedes las vayan comprendiendo de qué se trata el estudio que nosotros estamos haciendo. ¿Qué fue lo que se perdió? El hombre fue creado esencialmente en espíritu. Cuando Dios creó al hombre, ustedes están viendo aquí en Génesis 1:26 que dice, hagamos al hombre. Hagamos es una palabra que está en plural. Ese hagamos quiere decir que habían 3 personas hablando de que iban a hacer al hombre. Dijo, hagamos. Esos son el Padre, que está en Génesis 1:1, el Espíritu Santo, que está en Génesis 1:2, que siempre ha tenido a Satanás limitado, y estamos hablando también de Jesucristo, que es la luz del mundo, en Génesis 1:3. Esos 3, que son la Trinidad,
son los que están hablando. Y ellos están diciendo que nos van a hacer a nosotros, como dice la Escritura, conforme a su imagen y a su semejanza. Dios no tiene cuerpo, a Dios nadie lo ha visto, jamás. Nadie lo ha visto. Entonces, cuando él dice que hagamos al hombre a su imagen y semejanza, está hablando de que somos imagen y semejanza de Dios espiritualmente. El hombre no tenía un cuerpo. Y dice en el versículo 27, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Dios los creó varón y hembra. Estaba ya definido que íbamos a ser varón y hembra, porque la hembra, la mujer, es creada en el capítulo 2 del libro de Génesis. Aquí estamos apenas en el capítulo 1. Y cuando Él los crea, deja establecido lo siguiente, y alguien oye lo que está diciendo Dios, dice, y Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoreadla. El hombre tiene la responsabilidad de ser mayordomo de lo que Dios le dio, mayordomo de absolutamente lo que Dios le dio. Pero había alguien que estaba oyendo, que no le gustaba lo que sus oídos tenían en esos momentos. Y eso que él estaba oyendo se llamaba que él no iba a tener soberanía sobre la creación. Y ese alguien se llama Satanás. Entonces, Satanás está muy molesto en este momento porque sabe que él fue expulsado del cielo y está en estos momentos en el Edén y que no puede hacer absolutamente nada porque él no puede tocar el espíritu del hombre. Él no lo puede tocar. Continuamos, Sergio. En Génesis 2:7, el hombre todavía Dios toma otra acción con el hombre y le da una identidad física. Satanás no tiene, ni las huestes caídas tienen una identidad física. Y Dios le da una identidad al hombre. Entonces dice, de lo que Dios crió, porque él dijo, polvo somos y al polvo volveremos. Entonces Dios sopló aliento, sopló al hombre del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí es importante que me vaya yo un momentito al hebreo y les mencione dos palabras, pero básicamente una que se llama napash. Napash significa el aliento de vida que Dios le da al hombre y se genera entre los dos, entre lo que es el cuerpo del hombre material y lo que es el espíritu de Dios, lo que se denomina el alma. Entonces Dios crea al hombre y le da un alma que va a ser eterna, porque el espíritu de Dios pertenece a Dios. El cuerpo pertenece a la tierra, pero la eternidad del hombre está en el alma. Cuando Dios crea al hombre, en aquel momento, había un orden establecido. El orden era que primero era el espíritu, después era el alma y en tercer lugar era el cuerpo. O sea, que Dios tenía control sobre el alma del hombre y sobre el espíritu. Dios le hablaba la conciencia al hombre y el hombre en ese orden actuaba, ¿verdad? Pero como el enemigo no tenía ningún control, sigue la historia y nos sigue narrando y nos vamos ahora a capítulo 2:17. Repito, el orden que había, bajemos un poquito, el orden que había era, Dios creó al hombre en un orden, espíritu, alma y cuerpo. Pero a Satanás no le servía, porque él no tiene ningún control sobre el espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre, como lo dijimos ahorita, le pertenece a Dios. El cuerpo no le pertenece al hombre, el cuerpo le pertenece a la tierra. Nosotros somos mayordomos de un cuerpo que Dios nos dio, ¿de acuerdo? Pero Dios le habla al hombre en aquel momento y el hombre lo oía. Cuando Adán estaba en el Edén y Eva también, él los oyó, ellos oyeron a Dios, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Cuando son expulsados del cielo, ellos ya no escuchan la voz de Dios. Entonces viene Dios y les da una instrucción y les dice, del árbol de la ciencia, dice, y del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Vean que está involucrado el árbol de la ciencia, que es el conocimiento y la lógica y el razonamiento del hombre, que están en el alma, no están ni en el cuerpo, ni tampoco están en el espíritu, están en el alma porque él quiere tomar control del alma. Y le dice, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y viene Eva y Adán y escuchan esta palabra y dice Satanás, ya encontré la manera en la cual yo voy a apropiarme del hombre. No puedo apropiarme del espíritu, pero sí puedo apropiarme del cuerpo de él y voy a hacer que dominando el cuerpo, entonces yo logre dominar
el alma. Sigamos a Génesis 3, 1, 7. Vamos a leerla rapidito porque yo sé que ustedes todo esto lo conocen. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que viven en el huerto, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho esto? No comáis del árbol del huerto. Le está produciendo una tentación a nivel de conocimiento, no a nivel espiritual. Él está retando el conocimiento de Eva y le está diciendo, Dios te dijo, está poniendo a Eva a razonar. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comerás, ni tocaréis, ni le tocaréis para que muráis. En ese momento Eva tenía la instrucción, pero ya Satanás le había tentado. Entonces le dijo a la serpiente, reforzándole la tentación, y le dijo, no moriréis. Y vamos a ver, cuando muere, qué es lo que se despierta, si se despertó algo que era espiritual, si se despertó algo que era material, o si se despertó algo que era en el alma. Vamos a ver qué se despierta, dice. Sino que bien sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué serán abiertos? Serán abiertos nuestros ojos. Los ojos son del cuerpo y los ojos son lo que llega al interno del alma de las personas. Dice, serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué le dice? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿A dónde se centra el ateísmo hoy? El ateísmo se centra en que ellos están viendo una serie de cosas y ellos pueden explicar, según ellos, lo que ellos en estos momentos tienen, pero se les olvida que Dios fue el que los creó. Entonces ellos empiezan a decir, nuestros ojos están viendo y nosotros podemos hacer. No, ellos no pueden hacer. Ellos simplemente tienen una tentación con los ojos y simplemente están viendo. Viene Eva y come el fruto, dice, y vio Eva, y aquí es donde está la tentación, y vio Eva que el árbol era bueno para comer, para satisfacer una necesidad biológica, y que era agradable para los ojos. Que era agradable para los ojos, también que es un órgano del cuerpo, dice, y codiciable para alcanzar sabiduría. Esta sabiduría es vanagloria. Eso es vanagloria. Eso es vano. La sabiduría que Dios les había prohibido que tuvieran ellos es la que casualmente Satanás les está ofreciendo. Está haciendo un cambio de sabidurías. Está haciendo el cambio de la sabiduría de Dios por la sabiduría del hombre. Y dice, y Eva tomó de su fruto y comió y también dio a su marido, el cual comió así como ella. 7, Sergio. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, ese término desnudez significa que Dios está viendo el pecado en ellos. Entonces ellos, como una obra humana, vienen y toman hojas y las cosen y se hacen un delantal. Pero Dios siguió viendo la desnudez de ellos, porque la desnudez del hombre no es física, la desnudez del hombre es espiritual, entonces el hombre cae. Muy bien, vamos a aclarar lo que estamos leyendo ahorita. Primera de Juan 2, del 5 al 17, donde viene Juan aquí y le va a aclarar Juan a la gente qué fue lo que pasó en el Edén, y le dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero ese amor que estamos hablando, no hay que confundirse, que es el amor que a nosotros nos han querido vender. Ese amor no es un sentimiento. Ese amor es una decisión. Y está en 1 Corintios 13. El amor que estamos hablando es el que Cristo tuvo por nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que estuvo dispuesto a entregar su vida para darnos la salvación. El amor de él fue que estuvo dispuesto a morir por nosotros. El amor es una decisión en las buenas y en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Dice él, si este tipo de amor no está en ustedes, sino que usted ama las cosas del mundo, usted no está amando lo que Dios le pide, usted está amando los placeres naturales, los placeres del mundo. ¿Y cómo se definen los placeres del mundo? Igual que como se definieron en el Edén. ¿Cómo los definió? Dijo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, era bueno para comer, los deseos de los ojos, lo que le está mostrando Satanás, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí se está aclarando exactamente cómo es que Satanás entró y cómo es que el hombre ataca. Es un ataque sistémico, entra por la carne, entra por los ojos y entra por la vanagloria. Cada vez que usted, cuando no está en Cristo Jesús, comete un pecado, usted se siente que es
el Superman número 1, ni siquiera el número 2. Es el Superman número 1. Pero cuando usted está en Cristo y usted se equivoca, usted se siente el peor de los peores y busca el arrepentimiento. Entonces, otra vez volviendo a lo que le había dicho Dios a Adán y a Eva en el Edén, le dijo en el 17, el mundo pasa y sus deseos. ¿Cuáles son los deseos? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. El que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Sigamos aclarando. En Juan 8:44 dice lo siguiente. 34 dice, y Jesús les respondió, porque Jesucristo vino a nosotros a liberarnos de la esclavitud. Jesucristo viene y nos libera de la esclavitud y les dice, de cierto os digo, que todo aquel que peca es esclavo del pecado. ¿Y qué hizo Jesucristo por nosotros? Jesucristo nos sacó de la esclavitud del pecado. Él viene y nos saca de la esclavitud del pecado. ¿Cómo? Por amor. Él va a la cruz y Él reconoce la desobediencia de todos nosotros. Pero Él va a la cruz, Él se entrega por nosotros y es sacrificado. Y en la cruz del Calvario, Él muere para darnos a nosotros la vida eterna. Las personas que siguen pecando y los que no quieren reconocer a Cristo aparecen aquí en Juan 8:44. Es una escritura muy fuerte. ¿Qué dice Juan 8:44? Bajemos, Sergio. Dice, los que pecan, dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y vuestros deseos, ¿cuáles deseos? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, estamos hablando del Edén. Dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, nada de lo que el mundo le ofrece es verdadero, absolutamente nada. Y le dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque mentiroso, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando usted peca deliberadamente, o el que está en el mundo peca deliberadamente, sin reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, se convierte en un hijo del padre de mentira, porque quiere cumplir los deseos. Cuando usted tenga muchos deseos de hacer algo y su carne sea poco domable, acuérdese de lo que está diciendo el Señor, porque el deseo de vuestro padre, el diablo, querés hacer, y Jesucristo no quiere eso para nosotros. Vamos a aclarar ahora el término de hijos otra vez. En San Juan 1, del 11 al 13, cuando Jesucristo está hablando, dice, Jesucristo vino por su pueblo, y su pueblo no le recibió. Jesucristo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? Los judíos. Porque por supuesto que, como ya habíamos definido, los gentiles no tenían las promesas, no tenían esperanza, no tenían la palabra, los gentiles no tenían nada, no tenían absolutamente nada. Entonces aquí viene la gran molestia de Satanás, porque cuando usted estaba en el pecado, usted está bajo la potestad, bajo el derecho de Satanás. Eso significa potestad, libre albedrío. Cuando usted está metido en el pecado, usted está en el libre albedrío, no tiene libre albedrío, porque cuando nosotros estábamos en el Edén, el libre albedrío de nosotros era no conoce el pecado. Cuando Satanás nos lleva a nosotros al pecado, ahora conocemos lo que está bien y lo que está mal. Entonces el libre albedrío es que ahora usted tiene que decidir si usted va a seguir al pecado o usted va a seguir el bien que Dios estableció en su corazón. Entonces Dios le dice, más a todos los que le recibieron, ya lo que dice aquí, a los que creen en su nombre. Pero creer no es hacer una confesión sin ningún sentido. Creer es vivir para Él. Yo creo en Él porque yo vivo para Él. Dice, a esos que creen en Él les dio la potestad de ser hijos de Dios. Dice, Él les dio el derecho, pero no está diciendo que todavía somos hijos de Dios. Él nos da el derecho a nosotros de ser hijos de Dios. Y dice, los hijos de Dios, dice el 13, los cuales no son engendrados de carne. O sea, el hecho de que mis antepasados hayan sido judíos no significa que yo soy judío. No significa eso. Ni porque mi papá quisiera que yo fuera cristiano o porque alguien me dijera que yo fuera cristiano es que voy a ser cristiano. Sino el versículo 13 dice que el único que determina que yo soy hijo de Dios es Dios, única y exclusivamente Dios. Aquí ni siquiera se menciona a Jesús. Está hablándose de Dios Padre, porque Jesucristo venía a morir por nosotros, no había muerto.
La confesión, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la potestad? Bajemos. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, pero este corazón es un corazón espiritual, ya no es carnal, y creyeres en tu corazón que Jesucristo le levantó de los muertos. ¿Quién fue el que levantó a Jesucristo de los muertos? El Espíritu de Dios. Le dijo, serás salvo. Si usted cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, únicamente, no dice nadie más, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y por qué sos salvo? Porque ahora usted humanamente y en una condición espiritual dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted está creyendo con el corazón, dice, pero tiene que confesarlo, como decía San Juan 17:20, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién tiene que confesarlo? Usted tiene que confesarlo. Nadie se lo puede confesar. En el libro de Ezequiel 18, 4 y 20, dice el Señor, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Las almas no son de nadie más que de Dios, son solamente de Él. Por eso usted tiene que confesarlo a Él como su Señor y como su Salvador personal. Ahora, para que nosotros entremos en el reino de los cielos, ¿cuál es la autoridad? Todo esto es porque estamos derrocando a Satanás, que dice San Juan 3:3. Dice así, bajemos, Sergio. Dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es dejar el pecado que está en la carne y nacer en el Espíritu, que es donde el Espíritu Santo, que es el representante de Cristo en la iglesia, como él lo dice, nos lleva a nosotros a la salvación. Entonces, en esas condiciones es que nosotros entramos en el reino de los cielos, ¿de acuerdo? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando a Pedro se le dijo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que es en Mateo 16, el Espíritu Santo no podía haber aparecido. Y unos versículos más adelante, Jesucristo le está diciendo a Pedro, vete de mí, Satanás. No puede ser el mismo Pedro, porque la iglesia a la que nosotros representamos es esta iglesia que Jesucristo está diciendo aquí, aquellos que nacieron de nuevo. ¿Y qué significa de nuevo? Nicodemo le dijo, pero ¿cómo volveré yo al vientre de mi madre? Y le está diciendo Jesús, no se trata de eso, Nicodemo. Se trata de que usted nazca en el espíritu, porque le dice, porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y este versículo que yo voy a leer, el que sigue, es un terror para Satanás. Este es un documento que nos da la iglesia. Todos nosotros tenemos el llamado a ser apóstoles, tenemos el llamado a ser profetas, tenemos el llamado a ser evangelistas, tenemos el llamado a ser maestros y tenemos el llamado a ser pastores. Todos nosotros estamos llamados a hacer eso. Todos nosotros somos los que vamos a constituir el reino de Dios. Y Jesucristo le está hablando no a un apóstol, le está hablando a todos los apóstoles y les dice, el que creyere y fuere bautizado, o sea que yo primero tengo que creer, no van a creer por mí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué no se cree? Porque no lo ha confesado. Y esto es lo que es terrible para Satanás, y aquí es donde yo me voy a centrar, cuando nosotros entendemos que nosotros somos la iglesia, y por qué es que Satanás tiembla cuando estamos hablando del reino de los cielos y nos mandaron a predicar, porque Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mí, estas señales seguirán a los que creen en él. En mi nombre echarán fuera demonios. No dijo que hay gente especializada en echar demonios. No, no dijo eso. Él no lo está diciendo aquí. No hay una persona que usted va y es la encargada de hacer exorcismo. No, no dijo eso. Ni tampoco hay una persona que esté encargada de hacer sanidad. Obviamente hay dones y Dios reparte los dones como quiera, pero todos nosotros lo hacemos. Unos más y otros menos, pero toda la iglesia, porque es un cuerpo en Cristo, lo tiene establecido. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Cuáles son las lenguas que estamos hablando aquí? Las lenguas del Espíritu Santo. Hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque hay una comunión entre Dios y el hombre, que no es una comunión humana, es una comunicación en el Espíritu. Y en el 18 dice, tomarán en las manos serpientes. ¿De qué es sinónimo la palabra serpiente? De Satanás. La serpiente antigua, Satanás. Ese es sinónimo. Y tomarán en las manos a Satanás, dice. Y si bebieren cosa mortífera, o sea, si nosotros fuéramos llevados a un camino
y nosotros caemos en alguna oportunidad, dice, Él no les va a hacer daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es casualmente, digamos, la antesala para que nosotros podamos entender de lo que se trata el reino de los cielos. Hay una escritura que no está aquí, pero yo les voy a pedir porque se me olvidó ponerla, está en el libro de Hebreos capítulo 1 y versículo 14, cuando dice que los ángeles fueron criados para estar al servicio de los que serán los hijos de Dios. O sea, los ángeles están para servirnos a nosotros. Nosotros no le podemos orar a los ángeles. ¿Por qué no les podemos orar a los ángeles? Porque ellos dependen de Dios, no dependen de nosotros. Nosotros somos hijos directamente de Dios y la pregunta que cabe hacer en estos momentos es, ¿su vida está gobernada por un ángel o su vida está gobernada por Dios? Claro que está gobernada por Dios. ¿Ok? Bueno, hasta aquí la parte de la introducción que nosotros queremos. Ahora nos vamos a ir al estudio. No voy a leerles todos los versículos. Vamos ahora a Word. Sergio. Página 17. Página 16. Donde dice intermedio, ahí es donde vamos a empezar. Bueno, ya se pasó, Sergio. Ya se pasó. Sergio, suba. Página 16. Oh, suba más. No. Aquí le falta algo, Sergio, a usted. ¿Dónde dice intermedio? No dice. Déjeme ir acá, a ver dónde están las páginas. Esa fue la que yo mandé ahora. Sí, señor. Del sembrador. Sí. Es que todas tienen la página número 2. Entonces sí, siga bajando. No, al revés. Al revés. Sí, todas tienen página número 2. Número 2. Ok, siga más para abajo entonces. Donde aparece la palabra intermedio. Razón divina, la palabra sembrador. No, qué raro no está ahí. Seguí más para abajo. No seguí más, ¿dónde está? Uh-huh. Sí, o sea, un poquito. O sea. No. Seguí bajando, no está, qué extraño. En el de la semana pasada, Sergio. Correcto, dígame. En el de la semana pasada creo que decía parte 3. Ok. Un momentito. La parte 3. Sí. Ok.
Bueno, ¿tienen preguntas? Si tienen preguntas las pueden mandar y antes de que aparezca eso yo se las voy a contestar. Emilio, ¿el cristiano tiene libre albedrío? El cristiano conoce el libre albedrío. El libre albedrío es que yo decido hacer bien o decido hacer mal. Yo conozco el bien y yo conozco el mal. O sea, el libre albedrío es eso. Saber el bien y saber el mal. Sí, pero ya teniendo a Cristo en tu corazón, en tu vida, ¿tienes todavía libre albedrío? Es que nosotros no podemos tener libre albedrío. O sea, nosotros buscamos el bien. Ahora, cuando digo que nosotros tenemos libre albedrío y no vamos a hacer el mal, la palabra de Dios dice que Jesucristo nos perdona a nosotros nuestros pecados. Entonces, no podemos tener nosotros, ahí está serio. Nosotros no podemos caer en el pecado. Él nos perdona el pecado. El libre albedrío consiste casualmente en que yo puedo hacer lo bueno o yo puedo hacer lo malo. Pero cuando ya nosotros tenemos a Jesucristo en el corazón, nosotros decidimos hacer lo bueno. Ahora, ¿el cristiano cae? Claro que el cristiano va a caer. La palabra de Dios dice 6 veces caerá el justo y 7 lo levantará Jehová. La palabra de Dios dice, Romanos 3:10 dice que justo no hay ninguno. Y en primera de Juan 2:9 dice que aquel que diga que no peca, Dios le hace mentiroso. O sea, Dios sabe que nosotros pecamos, pero casualmente la obra de Jesucristo es que nosotros, cuando nos acercamos a Él, nosotros inmediatamente somos perdonados. Esa es la diferencia. Por eso es que no hay libre albedrío. Lo conocemos y lo sabemos, pero nosotros buscamos la santidad, porque la santidad no tiene pecado y no pecado, la santidad es la santidad. ¿Ok? Bueno, aquí están las primeras 4 preguntas que yo les decía a ustedes. ¿Por qué debemos nosotros comprender a cabalidad la parábola del reino de los cielos? Bueno, primero vamos a repasar. Ya les dije a ustedes qué fue lo que Satanás hizo. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios hace. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué dice? ¿Por qué tenemos que comprenderlo? Dice, porque el poder de Dios en acción, ese poder de Dios en acción contra el reino de las tinieblas. O sea, Él viene a derrotar el reino de las tinieblas. 2, porque el poder de Dios entra en el mundo para hacer su gloria, su poder y sus derechos contra el dominio de Satanás. Él viene a derrotar a Satanás. 3 dice, porque es más la salvación, ¿qué es más, la salvación o la iglesia? Es más la salvación, ¿qué es más, la salvación o la iglesia? Ustedes cada uno opinará lo que ustedes quieran hacer, pero usted no puede ser iglesia si no es salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede ser iglesia si no es salvo, porque la salvación significa la congregación de los santos, que significa la palabra iglesia. ¿Y de dónde viene eso? Viene de la autoridad de Dios cuando Jesucristo dijo, yo soy el que soy. Bajemos ahora. Ahora, ¿por qué es que Dios se expresa? Porque es que Dios se expresa con poder sobre todas las cosas. Dios se expresa con poder sobre todas las cosas. Yo no voy a leer todas las escrituras, pero yo me voy a ir punto por punto y las que son más importantes le voy a decir a Sergio que las veamos. Aquí la escritura más importante, y la puse de primera casualmente pensando en lo que estamos hablando, dice, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el poder de Dios? Ve lo que dice Mateo 12:28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la manifestación del poder de Dios en nosotros? Que en el nombre de Cristo Jesús se van a echar los demonios afuera. Eso es el reino de los cielos. Esa es la autoridad de Dios. Ese es el Espíritu Santo en nosotros obrando para destruir la obra de Satanás. En Romanos Jesucristo dijo que Él iba a enviar a Jesucristo con un propósito. ¿Cuál era el propósito? De que Satanás va a estar bajo sus pies. Alguien hizo la semana pasada la pregunta que qué significaba calcañar. La serpiente va a estar bajo el calcañar de Jesucristo, va a estar dominada por Él. Eso está en Génesis 3:15, aquí estamos hablando de Romanos 16:20. ¿A dónde va a quedar los pies, la serpiente? Bajo nuestros pies, como yo le digo a la gente. ¿Usted quiere mandarle un mensaje a Satanás, un mensaje al diablo? Sí, escríbanle en la suela de los zapatos suyos, con tiza, le va a poner usted, Satanás está derrotado, y se los pone en los zapatos para que él lo lea, porque él está bajo sus pies. Tercera cosa importante, el reino de Dios
es hacer la voluntad del Padre. Y cuando nosotros le estamos orando a Dios, le estamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿A dónde se va a hacer la voluntad? Se va a hacer la voluntad en su reino. ¿Quiénes somos el reino? Nosotros somos el reino de Dios porque aquí le estamos orando al Padre. En el capítulo 12 de Juan 31, y esto lo voy a hacer rápido porque ustedes tienen el estudio, Jesucristo está diciendo que Él va a hacer el juicio de este mundo y que en el juicio de este mundo Satanás va a ser echado fuera. Apocalipsis 20:10. Satanás va a ser echado fuera, va a ser condenado. Y en el 16:11, continuando con la enseñanza, dice que Satanás ya fue echado de este mundo. Dice, y de juicio por cuanto ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ya Satanás fue juzgado. Ya Satanás no tiene ningún derecho sobre nosotros. ¿Cómo? Si usted lo cree. Si usted no lo cree, sigue teniendo derecho sobre su vida. Pero si usted cree que ya Jesucristo lo derrotó en la cruz, entonces usted está libre de culpa y está libre de pecado. Porque Satanás es especialista en dejarle a usted la culpa. Si ya Cristo lo perdonó, usted ya no tiene pecado. Vamos a ver. Hoy tuve una conversación lindísima con una persona que me hizo una consulta. Los mandamientos fueron dejados hace más de 4,000 años. Y Jesucristo dijo que Él dejaba 10 mandamientos escritos en la ley de Dios. Esos 10 mandamientos, esos 10 pecados mencionados ahí, se han repetido a lo largo de toda la historia de 4,000 años hasta llegar al día de hoy. La Biblia tiene 6,000 años de existencia, lo que es la creación de Dios. Y eso lo puedo yo demostrar bíblicamente hablando. Pero cuando Dios está diciendo que nosotros debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, imagínense en que ha pasado 4,000 años y gente todavía no lo ama, pero hay gente que lo va a amar. Hay gente que sigue mintiendo. ¿De acuerdo? Y Dios dijo, yo sé que todos ustedes van a mentir, pero para eso casualmente les envió yo a Cristo, para que Cristo los limpie de pecado. ¿Qué significa que Cristo nos limpia de pecado? Significa que Jesucristo nos va a quitar todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros, porque la sangre de Cristo vino a ser derramada para limpiar. ¿Eso qué significa? Que Satanás, como dice el versículo 16:11, dice, ya ha sido juzgado. Satanás ya fue juzgado. ¿A dónde lo juzgaron al pobre? Al pobre no. ¿A dónde fue juzgado? Él fue juzgado en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es lo que sigamos? Serio, bajemos ahora. ¿Qué es lo que más le enoja a Satanás? A Satanás lo que más le enoja es que ahora nosotros, subir un poquito más. A ver si abarcamos todo. Sí, ahí está. Lo que a Satanás le enoja es que ahora, mientras nosotros estábamos en pecado, nosotros y Jesucristo no hubiera venido, nosotros no teníamos el libre albedrío de decir si éramos hijos de Dios o no. Porque los judíos podían decir que eran hijos de Dios, pero nosotros no podíamos decir que éramos hijos de Dios. Ahora, los judíos no eran salvos, ni son salvos hoy en día tampoco. Son salvos cuando creen en Jesús. Pero ellos son el pueblo que Dios escogió. ¿Y a dónde está la palabra crítica para Satanás? Que la palabra potestad significa derecho. La palabra potestad significa libre albedrío. Entonces, cuando Satanás empieza a reclamar en Mateo 4 y en Lucas 6, vean lo que dice Mateo cuando Jesucristo lo tienta. Dice, y le dijo al diablo, a ti te concederé toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. O sea, él sabe que a él se le entregaron, pero que no es de él. Satanás dijo, a mí me ha sido entregada y no es de él, y a quien quiero yo se la doy, pero Cristo se la arrebata, porque a él no le pertenece. La gloria solamente le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ese es el enojo de Satanás, que ahora hay una potestad que le es arrebatada. Primero él tenía la potestad sobre todos, pero ahora no tiene potestad. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Ese es Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando usted está siguiendo la corriente de este mundo, usted está siguiendo lo que Satanás le tiene a usted por pecado y usted está feliz ahí. ¿Cómo lo define él? Dice, la potestad del aire. El aire significa neuma. El aire significa, porque no se podía definir espíritu, de alguna manera, que estaba en todas partes a través de los ángeles inmundos, porque Satanás no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente, ni mutable, ni eterno, ni nada de eso. Nada de eso tiene Satanás. Entonces le dijo,
conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es lo que hacen los hijos de la desobediencia? Ahí lo dice el párrafo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a quién? Desobedientes a Dios. ¿Obedientes a quién? Obedientes a Satanás, como dijimos ahorita en San Juan 8:44. Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque viven en pecado. Y aquí viene la parte terrible. Ahora sí, a nosotros como cristianos, cuando Dios nos restablece el libre albedrío, Él nos dice, mas a todos los que le recibieron, los que tomaron la decisión, a los que creen en su nombre, dice, les dio la potestad. Entonces ahora tenemos dos potestades. Tenemos la potestad de Satanás, que es estar en el pecado, o tenemos la potestad de ser nosotros hechos hijos de Dios. Entonces nosotros tomamos la decisión de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo dice al final del versículo 13, donde dice que nosotros ahora somos hijos de Dios porque Dios así lo determinó. Eso es lo que Dios está diciendo. Y ese es el enojo que tiene Satanás contra nosotros. Y vamos a seguirlo avanzando para que ustedes vean dónde va a aparecer el enojo. Seguimos al punto número 2. ¿Por qué es el poder de acción? ¿Por qué es el poder divino de Dios en acción? Vamos a entender por qué es el poder divino de Dios en acción. Porque mientras nosotros estamos en pecado, la carne nos gobierna. Acuérdense en el orden. Cuando nosotros fuimos creados, ¿de acuerdo? Lo primero era el espíritu, lo segundo es el alma y lo tercero es el cuerpo. Cuando el hombre cae y peca, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida están invertidos. Entonces el mundo de pecado pone en orden, primero pone el pecado, segundo pone el alma y tercero pone a Dios. Entonces el que gobierna el hombre antes de llegar a Cristo Jesús es el pecado. Primero la carne, después el alma y después el cuerpo. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús y renunciamos al pecado, nosotros renunciamos al pecado, le estamos dando vuelta a la ecuación y ahora estamos poniendo a Dios en primer lugar, al alma en segundo lugar y al cuerpo en tercer lugar. Entonces viene y Juan explica, mientras usted estuviera en la carne, nadie vivía en usted, era usted con su jefe, que era Satanás. Pero cuando usted decide seguir a Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice en San Juan 14:23 de Jesús les dijo, el que me ama, ¿qué guardará? Mi palabra, solamente guardará la Biblia, no guardará otro libro. Ahí lo dice, el que me ama guardará mi palabra, la palabra que ya está escrita. Dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en su corazón y nosotros guardamos la palabra de Dios, ahora quien vive en mí, ya no vive en pecado, ahora en mí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Harán morada en nosotros, pero el que gobierna mi vida ahora es el Espíritu Santo. Por eso dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, haz conmigo lo que tu Espíritu me diga a mí que yo debo de hacer. Y aquí es donde Dios empieza a tomar control de su pueblo, donde ya Él empieza a gobernarnos a nosotros, porque Satanás no tiene absolutamente nada que hacer. ¿Cómo lo aclara Juan un poquito más adelante? Vean lo que dice Juan 20:22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y dijo, ¿qué dijo Jesucristo? Recibid el Espíritu Santo. Porque en el momento en que usted recibe el Espíritu Santo, en el capítulo San Juan 14 dice que el Espíritu Santo, el representante de Cristo, el vicario de la tierra, en nosotros, dice, vivirá con nosotros para siempre. El Espíritu Santo, una vez que Dios nos determina como sus hijos, viene a vivir con nosotros para siempre. Y para siempre significa eternamente. Pregunta que sigue. ¿Por qué vino el mundo con poder? Porque el reino de los cielos es poder. Vea lo que dice 1 Corintios 4:20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en poder. Acuérdense que en Colosenses 2:4 dice, y no hagáis caso de las palabras bonitas, porque las palabras bonitas te confunden. Las palabras que se lanzan vienen de los hombres. Cuando usted lee la palabra de Dios, es el Espíritu Santo directamente quien se la está revelando a usted. Por eso le dice, el reino de Dios no consiste en palabras, le faltó poner de hombres, sino en poder. El reino de los cielos es poder y el poder se manifiesta a través del Espíritu Santo.
Sigamos a la siguiente pregunta. Durante esta época, ¿el mundo seguirá siendo enemigo de Dios y de su pueblo? Sí. Sí sigue siendo. Cuando Juan está hablando de la salvación en San Juan 3:16, que empieza a decir a él, porque de tal manera amó Dios al mundo, y empieza a dar toda una explicación del mundo, él dice en San Juan 3:19, dice, y esta es la continuación, la luz que vino al mundo, dice que la luz vino al mundo, o sea, Jesucristo vino a nosotros, dice, y los hombres amaron más seguir en los pecados, amaron más las tinieblas que la luz, por eso es que sus obras son malas. Jesucristo le está diciendo, ¿por qué el reino de Satanás sigue tomando poder? ¿Por qué la semilla de la parábola no crece? Porque está creciendo más la cizaña. A los hombres les gusta más vivir en tinieblas. ¿Qué es que les gusta más vivir en tinieblas? Les gusta más satisfacer los deseos de los ojos, les gusta más satisfacer los deseos de la carne y les satisface muchísimo más satisfacer el ego, las vanidades, las vanaglorias. Entonces Dios le dice, mientras el hombre siga haciendo todo eso, ya Jesucristo vino y ya Jesucristo les habló, pero ellos no lo quieren hacer porque siguen amando al pecado. En San Juan 14:15 dice, pero no soy del mundo, nos está hablando ya nosotros, cuando nosotros recibimos al mundo, y ahora vamos a entender algo, dice, pero dice, si amares el mundo amaría lo suyo, dice, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo. ¿Quién nos eligió a nosotros? Cristo, el Dios Padre, es el que nos elige, no es mi papá, no es mi mamá, no es un nadie. Él es el que me elige, dice, mas yo os elegí del mundo. Dice, por eso el mundo los aborrece. A nosotros nos aborrecen porque Cristo es el que nos escoge a nosotros y Jesucristo es el que viene a nosotros y nos dice a nosotros perfectamente bien que nosotros tenemos que apartarnos del mundo. Eso es lo que Él nos viene a decir, que nos apartemos del mundo, que nos apartemos del pecado. Por eso es que a nosotros nos cuesta mucho desarrollarnos como cristianos, porque si nosotros andábamos en un ambiente que era impuro y esos eran nuestros amigos, obviamente nosotros vamos, cuando veamos a nuestros amigos queremos volver al mundo, pero cuando nosotros renovamos las amistades que Dios nos da y nos comprometemos a hacer un cuerpo en Cristo Jesús, nosotros no tenemos problemas en ese mundo. ¿Qué dice Jesucristo con nosotros? Él dice algo que es bien importante. Vamos a ver. En el capítulo de Romanos, versículo 12, ¿a dónde está el problema de nosotros? El problema de nosotros es que ya nosotros no somos del mundo, ni andamos buscando el pecado, lo cual no significa que el pecado no nos tiente. Claro que nos va a tentar, y dentro de las coronas que habló Hermes la semana pasada, hay una que significa que yo me niegue a mí mismo para no caer en tentación. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a repasar después o mañana, el domingo lo va a hablar. El problema que nosotros tenemos cuando nosotros llegamos a Cristo es que no nos renovamos, nos quedamos viejos. Y dice, no os conforméis a este siglo, no se conforme con lo que usted tenía. Dice él, no se conforme con lo que usted tenía. Dice, si no transforme, vea lo que dice el versículo 2. Dice, si no transformados por medio de vuestro entendimiento. Vuestro entendimiento no es el conocimiento humano, es que usted lea la palabra de Dios y la palabra de Dios se vuelva efectiva en su vida. Se vuelva efectiva en su vida. Y esta parte que sigue aquí es un versículo que yo siempre lo comparto mucho con Ofelia, que dice aquí, cuando usted renueva su entendimiento, dice, para que ustedes comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ustedes tienen que empezar a comprender, cuando ustedes se transformen en su mente, cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Y tomen nota de este versículo porque yo no lo agregué ahí, sino que ahora me llegó y lo anotó. Ustedes saben que ustedes tienen la mente de Cristo. Ustedes sabían que ustedes tenían la mente de Cristo, ¿verdad que no lo sabían? Cuando usted llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene la mente de Él. Y eso lo dice 1 Corintios 2:16. Y lo voy a leer textualmente, ¿qué es lo que dice? 1 Corintios 2:16 dice así. Porque, ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Vea la importancia de recibir a Cristo en su corazón.
Usted tiene la mente de Cristo, usted tiene una mente de santidad y el Espíritu Santo lo va a guiar a usted siempre, pero usted tiene que renovar su entendimiento para que usted vea cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Muy bien. En el libro de Santiago 4:4, cuando se están refiriendo a los pecadores, hay una parte donde dice Juan lo siguiente. Santiago 4:4 dice, dice, cualquiera, en lo subrayado, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Repito, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Yo he visto gente y me siento terriblemente orgulloso de las personas que hacen un alto en el camino y se preguntan, ¿será esto Dios lo que quiere? Y tienen que devolverse y tienen que darle vuelta a un montón de decisiones y van a esperar en Cristo Jesús a que Él los guíe por el mejor camino. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos constituirnos en enemigo de Dios. Eso es lo que nosotros no queremos. Ya, primera Juan 2:15 ya lo vemos. Vamos a San Juan 4:4. Dice, hijitos, dice San Juan, con respecto a la derrota de Satanás, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a ser morada en nosotros, mayores somos nosotros que el mundo, mayores. Nosotros tenemos la autoridad de Cristo, tenemos la mente de Cristo, hacemos la voluntad del Padre. ¿Qué más queremos? Ya no podemos hacer más. ¿De acuerdo? Nosotros dependemos de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pasemos. Okay. Dice, ¿por qué al imponer Dios su poder el mundo tiembla? Vamos a ver. Vamos a ver a dónde está el poder de Dios. Aquí lo vamos a descubrir y lo vamos a descubrir fácilmente. El poder de Dios está en su palabra. El poder de Dios no está en otra parte. ¿Cómo se vence al mundo? Vamos a ver. Cuando Satanás tienta a Jesucristo, las 3 veces Jesucristo le respondió a Satanás, y aquí tengo los versículos, y dice, él le dijo, Jesucristo le respondió, escrito está, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que está escrito? Dice, la palabra. ¿Y qué es la palabra? Lo que salió de la boca de Dios. Entonces, la fuente más importante para vencer al mundo y vencer a Satanás es lo que está escrito en la palabra. Vuelve otra vez a tentarlo Satanás y le ofrece todos los reinos de la tierra. Y le vuelve a contestar Jesucristo. Escrito está, otra vez lo vuelve a enviar a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios sale de la boca de Dios y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el Señor le dice en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas y a los que nosotros hemos ofendido y no nos dejes caer en tentación. ¿Por qué no nos deja caer en tentación? Porque estamos orando conforme Él lo puso en nuestros corazones, evitando la tentación. ¿A dónde está evitar la tentación? La tentación está en evitar la palabra de Dios. Y vuelve otra vez a tentarlo y le dice a él, a través de una manipulación de la palabra, porque él se le está refiriendo Salmo 91:11. Pero si usted compara Salmo 91:11 con el verdadero Salmo 91 que está en la Biblia, él cambió la palabra de Dios. Él la cambia. Y entonces Satanás la cambia y le dice él, dice, porque escrito, dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, otra vez le dice, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿A cuántos más hay que servir? ¿A cuántos más hay que honrar? Solamente a uno, solamente a Dios. No hay 2 dioses, ni hay asistentes para Dios. Él lo está diciendo aquí. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Cuando usted conoce la palabra de Dios y cuando usted invoca el nombre de Dios, le va a pasar a Satanás lo que está escrito y le dice, cuando Jesucristo 3 veces le habla la palabra de Dios, le dijo, y el diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le servían.
Los ángeles están para servir a los hijos de Dios. Y entonces se vino, dijo él, entonces la palabra, la segunda vez le dijo la palabra, la tercera vez le dijo la palabra y en la tercera vez lo dejó. Él no resiste la palabra de Dios, téngalo presente. Y él dijo que nosotros solamente lo adoraríamos y lo honraríamos a él. Y hace un ratito vimos que solamente a él serviríamos, o sea, solamente a la palabra de Dios. Y entonces los ángeles vinieron y los sirvieron porque nos estábamos refiriendo al Salmo 91. En Mateo 12:29 nos da otro consejo. Cuando usted invoca la palabra de Dios, él le deja la autoridad a la iglesia, no a una persona. A la iglesia le deja la autoridad de atar y desatar. Vamos a ver qué fue lo que le está diciendo Dios cuando al pueblo, como dijo en San Marcos, que nos dio a nosotros la potestad de hollar serpientes y escorpiones y nos da la autoridad del Espíritu Santo y liberaremos a los endemoniados y sanaremos a los enfermos. ¿Qué fue el primer paso que nosotros debemos de hacer? Esto es para ir nosotros tomando control en el reino de Satanás. Dice aquí. ¿Por qué dice? Porque puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte con minúscula? Es Satanás. Y robarle sus bienes. ¿Quiénes son los bienes de Satanás? Las almas perdidas. ¿De acuerdo? Si primero no le ata, le está diciendo, si usted quiere ir y arrancarle las almas a Satanás, vaya y clame por ellas. Páctelas delante de Dios y le diga, Señor, yo voy a orar por Pedrito y yo lo pongo en tus manos. Yo te lo entrego a ti para que el Espíritu Santo llegue y lo convence. Y voy a atarle su mente a la mente de Cristo. Y entonces esa persona recibe la bendición de Dios. Usted no puede atar nada. El que lo ata es Dios. Él es el que lo ata, dice. Y una vez que lo ata, dice, entonces podrá saquear su casa. Cuando nosotros actuamos en la voluntad de Dios, nosotros entramos y le arrebatamos a Satanás todo lo que le tengamos que arrebatar. Mateo 1:24, ¿qué dice? Has venido para, o sea, cuando la gente reconoce que usted es un hijo de Dios, lo va a rechazar inmediatamente. Lo van a rechazar. Y entonces, ¿qué dijo Mateo 1:24? Dice, refiriéndose a Jesucristo, le dijo, has venido a destruirnos, sé que eres el santo de Dios. Cuando nosotros estamos en santidad, nosotros vamos a destruir a Satanás, lo está diciendo Marcos. Marcos está diciendo, has venido a destruirnos, sé que eres el Dios santo. Y finalmente, Santiago hace alusión, dice, ¿usted cree en Dios? Sí, usted cree en Dios, pero usted no vive como Dios le dice. Y este pasaje lo que quiere decir, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, haces bien. Le dice, los demonios también creen y tiemblan, pero no es porque crean y tiemblan que usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios porque Dios lo nombró a usted como su hijo y porque Dios a usted le dio la autoridad y los demonios lo están viendo. Por eso es que ellos creen y por eso es que ellos tiemblan. Ok, muy bien. Me imagino que van entendiendo, espero que sí. Dice, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros nos arrepentimos? Vea lo que dice aquí. Y pónganle atención a las palabras. Yo por eso les digo que uno entiende la palabra de Dios cuando uno la sabe leer. Cuando usted no la sabe leer, no la va a entender. Dice, la condición necesaria para entrar al reino de Dios es arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Es renunciar al gobierno de las tinieblas. Es renunciar al pecado. Es renunciar de ser un servil en este mundo. Y Marcos lo dijo. Le dijo, y diciendo, está hablando Marcos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, crean en el evangelio. Él está diciendo que crean en el evangelio. Esta profecía de la iglesia estaba dada desde el libro de Daniel. No está dada en Mateo 16. No está dada en Mateo 16. Ahí Jesucristo confirma esta profecía. Y vean lo que dice Daniel 2:44. Tomen nota. Dice, en los días de estos reyes, está hablándose del Imperio Romano, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido. ¿Cuál es ese reino? Es su iglesia, somos nosotros. Somos los que hemos creído en Cristo Jesús. Y mi reino, dice, ni será el reino dejado a otro pueblo. No se lo van a dejar a nadie más. El reino de Dios solamente le pertenece al Padre. Dios no le vino a construir iglesias a nadie. Él vino a construir su iglesia. Dice, y el que se confronte con él, dice, con Cristo Jesús y con su iglesia, dice, será desmenuzado y será consumido a todos estos reinos, pero él, hablando de Dios, permanecerá para siempre. Esa es la razón por la cual nosotros
estamos aquí y pertenecemos a Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver, ¿cuál es la razón de esto? Vamos a ver, ya Marcos 1.15 ya lo vimos, pero tengo que volverla a poner ahí. ¿Qué dice Romanos 2.16? ¿Qué es el Evangelio? Ya lo que dice Romanos 2.16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nosotros vamos a ser juzgados conforme al evangelio, no conforme a ningún otro libro. No dice eso. Dios tiene dos sacramentos claramente establecidos en la Biblia. Uno es el sacramento, la ordenanza del bautismo, que cualquier persona la puede hacer. Y la segunda es la del matrimonio, que es un pacto entre Dios y los hombres. Es un pacto con Dios primeramente. Y si alguno tiene duda, puede leerlo en el libro de Malaquías capítulo 2. Entonces, los sacramentos de la iglesia son dos. Uno, bautizar, y dos, presentarse delante de Dios en matrimonio y ser fiel. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Uno, que nosotros vamos a ser juzgados conforme al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 4. Vámonos ahora. Al irrumpir el mundo en el poder divino, ¿qué implica eso? Eso tiene muchísimas implicaciones. Vamos a empezar a leerlos. Primero dice que el reino de Dios está claro, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, eso significa que el reino de Dios está en mí, ¿de acuerdo? Y dice que el poder espiritual que gobierna a Satanás va a ser dominado y va a ser destruido, porque el Espíritu de Dios está en mí. En San Juan 18:36 dice, porque no hay ningún reino en este mundo que le pertenezca a Dios, no existe, de él son todas las cosas. Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, no hay ningún rey ni príncipe en la tierra, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, o sea, el reino de Dios no es de aquí, es un reino celestial. Nadie se puede tomar el derecho de decir que le pertenece a él. El reino de Dios es un reino que le pertenece única y exclusivamente a él. ¿Quién gobierna nuestras vidas? Nuestras vidas las gobierna directamente Dios. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo que nos gobierna, y Jesucristo es el que nos lleva a nosotros al Padre. Seguimos. La llegada del poder de Dios se inicia con la destrucción del mal. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo ya será, dice, de este mundo será echado fuera. Pero el 16:11 dice que Satanás ya fue juzgado. Entonces, la llegada del poder de Dios al mundo es la destrucción del mal. Usted como hijo de Dios que está sentado en esta noche, usted tiene que saber y tiene que estar totalmente claro, meridianamente claro, de que ya el reino de Dios está en usted y que usted es salvo pase lo que pase. Usted tiene que buscar la santidad. Entonces, nosotros ya el reino de Satanás fue destruido. ¿Quién es el ejemplo vivo de eso? Soy yo, porque Cristo está en mí. Vamos a hablar ahora de la liberación del poder satánico. Cuando Jesucristo mandó a los apóstoles, él vino a hacer varias cosas. Primero, ¿a dónde se manifiesta el pecado? Dijimos, el hombre era carne, o sea, cuerpo, voluntad y alma, y espíritu, perdón. Cuando Cristo muere por nosotros, le da vuelta a la ecuación. Entonces ahora nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero como nosotros vivimos en una carne que fue arrebatada desde la fundación del mundo, cuando Satanás nos llevó a nosotros a pecar, las manifestaciones van a ser distintas. Dice, y a muchos sanó que estaban enfermos de diversas enfermedades. No solamente son las enfermedades físicas, también son las enfermedades mentales. Ahí las toma él. Las enfermedades físicas y mentales. ¿Por qué? Porque cuando Satanás toma control de la tierra, él produce alteraciones químicas y biológicas que no estaban en el orden de Dios. Acuérdense ustedes de Goliat. Fue uno de los gigantes que aparecieron en el libro de Génesis capítulo 6. ¿De acuerdo? Entonces dice, cuando Jesucristo predicaba, vean qué interesante, Marcos 1:39, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? Predicaba. ¿Qué hacía Jesús? Solamente predicaba, él nada más estaba hablando la palabra de Dios.
¿Y qué hacía cuando predicaba la palabra de Dios y envió a los discípulos? Vea lo que dice el versículo 15. Que tuviesen autoridad para sanar y echar fuera a los demonios. Cuando usted predica la palabra de Dios, ¿usted qué está haciendo? Usted está sanando a los enfermos. Y usted en ese momento está liberando a las personas que están en pecado. Eso es lo que usted hace. ¿Cómo lo definió Pablo? Pablo todavía lo define y este es el versículo favorito mío. ¿Qué dijo Pablo? Cuando usted va a predicar, vea lo que sucede y le dice aquí, para que abran los ojos de los pecadores, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y volver a utilizar la palabra potestad, de la potestad de Satanás a Dios, para que crean por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es liberación. Eso es una liberación. ¿Quién la hace? La hacen todos los apóstoles. Y aquí está liberando Pablo. Los apóstoles fueron arriba y predicaban en las sinagogas. Vean cómo no fue autoridad de unos pocos. Vean lo que dice el versículo 3:14. Y estableció a 12, no estableció a uno. Dice, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar a quienes, a uno o a 12, a 12. Dice, y que tuviesen autoridad para sanar a los enfermos y echar afuera a los demonios. Repito, no fue a uno, fue a 12. Y a los 12 les dio la misma autoridad. Muy bien. ¿De qué vamos a ser liberados? Del pecado. Bajemos un poquito más, Hermes. Dice, el Romano, y yo aquí extraje, todo el libro de Romanos habla de la liberación del pecado. Pero me voy a las principales escrituras. Dice, porque el que ha muerto al pecado, por supuesto, ha sido justificado del pecado. ¿Quién me justificó? Jesucristo. Pero ¿cuál es la verdadera justificación? Lo que dice al final del 8. Dice, si morimos con Cristo, también viviremos con Él. O sea, Él tiene que vivir en nosotros. Él nos justifica para que nosotros vivamos con Él. Bajemos. Sergio. Romanos 6, capítulo del 10 al 11. Y dijo Él, en el 11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es el que nos da a nosotros la salvación? No es ningún ministerio extraño, no. Es Cristo el que nos da la salvación. Dice, considerados muertos al pecado, pero vivamos para Dios en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. En otro, no, en Cristo Jesús. En Romanos 16, 17 y 18 dice, habéis obedecido de corazón la confesión que nosotros seguimos, la confesión que nosotros hicimos con nuestra boca y creyéndolo en nuestro corazón. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Entonces, ¿quién nos libera a nosotros del pecado? Cristo Jesús es el que nos libera a nosotros del pecado. Vamos a seguir leyendo. El poder de Dios, el poder de Dios hará que se hagan milagros y sanidades en el nombre de Jesús. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Vea lo que dice Mateo 24, dice, y recorrió el mar de Galilea enseñando. ¿Qué enseñaba? El reino, el evangelio del reino. ¿Y qué está enseñando el evangelio del reino? Dice, sanaba toda enfermedad y dolencia. Estoy leyendo el 4:23. En Marcos 9:25, ¿qué dice otra vez? Cristo enseñaba. ¿Qué más hacía? Predicaba el evangelio del reino y entonces las personas eran sanadas. En Hechos 4:30 dice, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el santo nombre de Cristo Jesús. ¿Quién es el único que salva? Ninguna persona salva, por favor, entiendan eso. Ninguna persona salva, ninguna persona sana. ¿Quién sana? Todo se hace en el nombre de Cristo Jesús. Es una herejía decir que una persona sanó a otra. Eso no es cierto. Eso no existe. Eso no es bíblico. Eso es antibíblico. Hechos 8:7 dice, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, dando voces y muchos gritos y muchos paralíticos y cojos. ¿Qué es lo que más le cuesta sanar al cristiano? Al cristiano lo que más le cuesta sanar es su corazón. Eso es lo que más nos cuesta sanar. Nosotros necesitamos ser sanados de nuestro corazón y para eso nosotros tenemos la palabra de Dios. Muy bien, vamos a seguir porque ya el tiempo se me acaba. Dice, la predicación convencerá al mundo de pecado. Nada más voy a leer el 11:15. Y dice, cuando usted predica al mundo de pecado y la gente cree lo que pasa, dice, y los ciegos
Cuando usted predica y enseña la palabra de Dios, dice, y los ciegos ven, y los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. La palabra de Dios sana. Cuando está hablando de los ciegos que no ven, se está refiriendo a los judíos. De los cojos que siempre fueron puestos piedra de tropieza, van a sanar. Aquellos que estaban perdidos en sus pecados van a ser limpiados. Los sordos que no oían la palabra de Dios, ahora la van a oír. Y entonces vamos a ser resucitados. Vamos a ser resucitados en el nombre de Cristo Jesús. ¿De qué se trata todo esto? Todo esto se trata de poder. ¿Quién es el que me convence de pecado? Juan 16, 8, nada más se voy a leer. Dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Cuándo fue que vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no vino en los evangelios. El Espíritu Santo vino en el libro de los Hechos. ¿De acuerdo? Quiere decir que la iglesia no empieza en los evangelios, la iglesia empieza en el libro de los Hechos. ¿Cómo llegó? Dice aquí, con gran poder. La palabra de Dios llegó con gran poder. ¿A dónde? Llegó a la iglesia. Y como lo dijimos, a los apóstoles les dieron la autoridad, sí, a los 12, no dice que a uno. Y la palabra es clara y dijo, a los 12 apóstoles les dio la autoridad. Bajemos. Esto es un poquito lo que ya vimos y yo lo voy a tratar de resumir. En Juan 3:3 dice la palabra que nosotros tenemos que nacer de nuevo. En San Juan 17:17 dice que nosotros somos santificados en la verdad. Y está subrayado. En San Juan 2:38, ¿cuál es el requisito para ser salvo? Primero arrepentirse. Quiere decir que solamente una persona adulta se puede arrepentir. ¿Cómo se va a arrepentir una persona que no sabe hablar? ¿Cómo se va a arrepentir una persona que no tiene conciencia? No puede. Y Pedro lo dijo, vea que lo está diciendo Pedro, arrepiéntanse en primer lugar. Dice bautícese. Bautízase significa se bautiza, no dice lo bautizan, se bautiza. Y finalmente dice para perdón de los pecados. Cuando usted se bautiza se perdonan sus pecados, usted se arrepiente de los pecados, dice, y en ese momento recibiremos nosotros el don del Espíritu Santo. ¿A quienes? Vean lo que dice el 39 lo subrayado, dice para cuantos el Señor Dios nuestro llamare, si el Señor lo llama, no es que a mí me lleven y me digan que usted es santo, no, eso no es lo que dice, para aquellos que el Señor llamare. Y al 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Muy bien, sed salvos de esta perversa generación. Vamos a seguir. Dice, nosotros somos el templo de Dios. Y vea qué importante lo que dice aquí con respecto del templo de Dios. Vamos a leer el 15, voy a leer el 18, nada más dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay acuerdo, él lo pregunta. Los ídolos y el templo de Dios no tienen ningún acuerdo, o sea, el templo somos nosotros. ¿Qué relación hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice en el 14, no se una con yugo desigual. ¿Qué tiene que ver el compañerismo con la injusticia? ¿Qué tiene que ver la comunión con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Cristo con Satanás? Nada, no hay. Los ídolos no representan a Dios, los ídolos representan simplemente ídolos. Y Jesucristo, Moisés escribió en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 2, 3 y 4, dice que no hagamos ídolos de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, esos ídolos es a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Cuando nosotros no hacemos ídolos, estamos buscando a Dios y somos hijos del Dios viviente, dice, habitaré entre ellos, y lo tengo subrayado en otro color, dice, habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, eso es lo que está diciendo él. ¿Y qué advertencia nos hace en el 17? Dice, si usted está en un mundo de ídolos, si usted está en un mundo de pecado, si usted está siguiendo hombres, dice en el 17, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, el pecado, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor nuestro. Muy bien, vamos a seguir. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? Voy a aclarar aquí una cosa. El Espíritu Santo viene a nosotros para que nosotros seamos como Cristo fue. Dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigos viene de una palabra griega que es martureo. Martureo es lo mismo de testigo, y la palabra martureo traducida al español significa mártir. Entonces dice, y ustedes serán mártires
en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que cuando nosotros recibamos el Espíritu Santo, vamos a ser mártires predicando la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Acuérdense que yo les dije que a nosotros el mundo no nos quería porque el Padre a nosotros fue el que nos escogió. Vamos a seguir leyendo. Ahora, ok, vamos a ver. ¿De qué consiste el reino de Dios? Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Nosotros, para mostrar el reino de Dios, a pesar de todas las dificultades que nosotros tengamos, dice el 5, una evidencia fundamental de que el reino se manifiesta en nosotros es una vida llena de justicia, una vida llena de paz, de paz y gozo en el Espíritu Santo. El irrumpir el mundo implica un poder divino. ¿Cuál es ese poder con el cual usted va a quebrar el poder de Satanás? Con la justicia, con la paz y con el gozo que el Espíritu Santo le da a usted. Eso es que usted irrumpa en el reino de las tinieblas y venza en el nombre de Cristo Jesús. Porque dice que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. No piense que es comida, no piense que es bebida, nada de eso. El hecho de que una persona viva bien o mal en Cristo Jesús no está en una relación directa entre la comida y la bebida. Está entre la justicia y la paz y el gozo que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Muy bien. El reino de Dios tiene un aspecto presente y un aspecto futuro. ¿Cuál es el aspecto presente? Lo vamos a leer rápido. Bajemos, Sergio. O subamos, no sé cómo lo querés ver vos. Vamos a ver. ¿Cuál es el reino presente? Dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. El tiempo final empieza desde que Jesucristo aparece, porque ya Satanás es juzgado. No es ahora. El tiempo final, por favor, no entiendan que es hoy, 15 de mayo del año 2020. No. Empezó en el año 33 después de Cristo. Ahí empezó el tiempo del fin. Todas esas personas van a ser salvas en Cristo Jesús por Cristo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el requisito? Que nosotros quedamos en el Evangelio, como lo dijo él aquí, que nosotros teníamos que ser como niños. ¿Qué significa ser como niños? Dice, dejad a los tales, venid a mí, no se lo impidáis, porque a los tales es el reino de los cielos. Esto tiene dos interpretaciones. Primero, los niños no necesitan bautizarse, porque aquí lo dice, ¿de quién es el reino de los cielos? De los niños. Es de ellos. Ellos no tienen conciencia, por lo tanto no hay condenación, el pecado no mora en ellos. Y en segundo lugar, ¿por qué dice como niños? Porque el niño no duda. Nosotros cuando vamos a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, no vamos a dudar lo que nos están diciendo, porque entrar a dudar es que mi pensamiento entre en un conflicto directo con la palabra de Dios, y Dios no quiere eso, para nada lo quiere, todo lo contrario. Entonces dice, sigue diciendo, dice, de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Como un niño significa que Dios es el autor y consumador de todas las cosas. No significa otra cosa más que lo que nosotros estamos diciendo. Muy bien. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Eso es ser como niño, entender que Dios me llevó cómodo, y no me puso una capa de Superman, no me dieron un boleto de avión, nada de eso. Eso no es ser como niños, es creer que lo que está escrito en la palabra y solamente en la palabra es lo que me va a dar a mí directamente la salvación. Voy a seguir, ustedes lean Hebreos. Vamos a seguir leyendo ahora. Dice, la obra e influencia de Satanás y los malvados todavía está presente y seguirá hasta el fin del mundo. Aquí saqué unas escrituras del libro de Timoteo. Dice, la predicación de la apostasía. ¿Qué es la predicación de la apostasía? Es la negación de Cristo. Es entregarle la autoridad de Cristo a otra persona. Como decía Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1, del 5 en adelante. Dice, tan pronto se fue el Señor Jesús y ya tienen otro evangelio. Y él dice, aunque venga un ángel del cielo a darte un evangelio, no lo creáis porque vas a ser anatema. El que crea un evangelio diferente al que está escrito en la palabra de Dios es
anatema. Y ahora sí, voy a aclararles a ustedes lo que son los ídolos aquí, porque eso sí era anatema. Dice 9:20. Y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni se arrepintieron de las obras de sus manos, son ídolos. ¿Y qué son los ídolos? Dice, adorar a los demonios. Dice, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, a las imágenes de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esa es una influencia del mundo. Eso es lo que el mundo quiere, que usted se pierda por andar siguiendo escrituras que no son las que están establecidas y por andar siguiendo usted ídolos, ya sean humanos o materiales, que Dios no dejó establecido porque usted le está quitando la honra a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo. ¿Cuáles son las características de los apóstatas? Las características de los apóstatas los vamos a ver. Las características de las personas que niegan a Cristo Jesús son las siguientes, las vamos a leer. Está en 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Aquí lo dice, vean. ¿Cuál es el carácter de las personas en los tiempos finales, en los tiempos postreros? Dice, serán amadores de sí mismos. O sea, ellos mismos van a decir que son Dios. Serán amadores de sí mismos, serán avaros. Se llenarán de vanagloria, o sea, de soberbia, de poder político. Se llenarán de poder religioso. Dice, serán soberbios, blasfemos. ¿Por qué blasfemos? Porque no están predicando lo que dice la palabra de Dios. Serán desobedientes a los padres. ¿Cuáles padres? El Padre que está en los cielos. Harán su voluntad y no la voluntad del Padre. Serán ingratos, que no tienen gratitud. Serán impíos, serán pecadores. No tendrán afecto natural. Serán implacables. Serán calumniadores. Serán interperantes. Serán crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Son más importantes ellos que yo. Ellos vienen a hacer la obra supuestamente que Dios les encargó, y Dios no le encargó nada a una persona individual, se le encargó a una iglesia. Dice, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Dice, a estos evita. Eso es lo que quiere decir aquí. Muy bien, vamos a seguir ahora. En el capítulo de Apocalipsis 20, del 10 al 15, estamos hablando del juicio del gran trono blanco. Eso lo vamos a ver el domingo, si Dios lo permite. En el juicio del gran trono blanco, 8 cosas van a ser juzgadas. Los libros los va a explicar Hermes, pero 8 cosas van a ser juzgadas. Ya lo tenemos aquí. El diablo, la bestia, que es el anticristo, el falso profeta, en el versículo 10. En el versículo 11, la tierra y el cielo. En el versículo 12, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Este otro libro fue abierto, es el libro de la vida. Y además también se fueron la muerte, el Hades y los pecadores. Entonces, el juicio final de Cristo sobre Satanás es que todo donde él puso un pie y lo adoró a él va a ser destruido. Eso es lo que esto quiere decir. Los que lo adoraron a él van a ser destruidos. Vamos a seguir final. Vamos a seguir. Dice, la manifestación final de Cristo es, voy a resumirlo también y me voy a ir al esencial. Dice que Cristo, en el 30 al final dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 1:8. Cuando Jesucristo venga, van a hacer lamentación porque va a empezar el juicio. Lo mismo dice en el libro de Lucas 2:27. Y cuando Jesucristo venga, bajemos un poquito, Sergio, para ver si abarcamos todo Ok, dice aquí, hablando de que todo ojo le verá, dice el capítulo 19 de Apocalipsis, dice, y los ojos serán como llama de fuego. La llama de fuego significa que Dios ve hasta lo más profundo del hombre. Por eso el único que perdona es Él. Entonces dice, y sus ojos serán como llama de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que Él viene con juicio. Que el que viene, dice el versículo 13, su nombre es el Verbo de Dios. Y dice San Juan 1:1. Dice, y el Verbo era Dios y el Dios era con Él. Están hablando de Jesucristo. El Verbo es Jesucristo y era con Dios. En el versículo 15 dice que de su boca sale una espada aguda. La espada significa la palabra de Dios. Le habla usted en Efesios 6:17.
La espada es la palabra de Dios. Quiere decir que cuando Jesucristo venga, lo único que va a tener él en consideración es la palabra de Dios. ¿Y qué va a herir? Va a herir a las naciones. Eso es lo que va a hacer. Bajemos un poquito y lleguemos al 17. Aquí está. ¿Se acuerdan lo que les hablé de las aves? Vamos a ver. Y cuando sea el final, dice, y vi un ángel que estaba en pie al sol y clama a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena. ¿Qué van a comer esas aves que están ahí? Los que le sirvieron a Satanás. Dice, y comad las carnes de los reyes, de los capitanes, de los fuertes, las carnes de los caballos, de los jinetes, de carnes de todos, libres, esclavos, grandes y pequeños. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra el ejército. ¿Quién es el ave? El ave es una señal del mal. Y aquí va a aparecer, y obviamente va a aparecer revelada en más capítulos. Pero esa es la parte final de la destrucción. Ve que estamos hablando de Apocalipsis, el final de la iglesia. Vamos a Apocalipsis 20, ¿cierto? Obviamente voy rápido porque las mismas notas yo se las di y las estoy aclarando. Ok, cuando sean los 1000 años, vean que hay dos tipos de personas. Dice, y vi primero habla de Satanás. Un ángel venció a Satanás y lo lanzó al lago del abismo. Y en el 4 dice, y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que recibieron facultad de juzgar? Aquellos que no sirvieron ni a Satanás, ni a las falsas religiones del mundo, ni tampoco le sirvieron al anticristo. Y vi las almas de los decapitados. ¿Cómo vamos a morir las personas que le sirvamos a Dios? Dice, decapitados. ¿Por qué van a ser decapitados? Por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Y vea lo que dice el 6, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección es cuando Jesucristo viene y nosotros vamos resucitados con él. ¿Y cuál es la segunda muerte? La primera muerte es los que están muertos en el pecado. Romanos 3, 23 y 6, 26 dicen porque la paga del pecado es la muerte. Murieron en pecado. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es que van a ser lanzados al lago de fuego. Dice, la segunda muerte no tiene sobriedad, no tiene potestad sobre los que recibieron a Cristo, porque los que recibieron a Cristo serán llamados reyes y sacerdotes de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Bajemos ahora y ya que vamos a terminar. Perdón que me pasé un poquito, pero aquí termino, no quería dejar esto en el aire. En Primera de Corintios, dice, hablando del cumplimiento definitivo, cuando será Cristo el que triunfe finalmente sobre la maldad y oposición y entregue el reino de Dios a su Padre, vamos a leer del 24 al 27, dice, luego el fin, cuando entregue Dios el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, esto se refiere a Satanás, porque la guerra espiritual está primero, están tronos, dominios, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Dice, hayan suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, ya lo habíamos dicho. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte será destruida. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. En Apocalipsis 27 dice, cuando cumple 1000 años, Satanás se va a soltar y va a ser juzgado. Ahora, ¿cómo cataloga el Señor a los que se opusieron contra él? Y no crean que estos son derechos carnales. No, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes y los incrédulos, le hace usted Romanos 1:9, creo que es 16. Dice que el evangelio es poder de salvación y quien no lo predica, pues los cobardes. ¿Quiénes son, además de los cobardes, los que no le creyeron? ¿Quiénes son los abominables, los que siguieron viviendo en el pecado? ¿Quiénes son los homicidas, los que llevaron a los cristianos a pecar, a gente a pecar? Como le decía a los fariseos, dice, ustedes andan buscando prosélitos por mar y tierra. Y una vez que ustedes los encuentran, los hacen 2 veces más hijos del infierno.
A los fornicarios, ¿por qué fornicarios? Porque ellos están jugando supuestamente con una doctrina que es bíblica y no lo es porque tienen otra serie de cosas para explicar lo que ya Jesucristo explicó. Hechiceros, ¿qué son las personas hechiceras? Las que están creyendo en poderes ocultos porque Satanás así los influyó. Vean lo que dice aquí, los idólatras. Los idólatras tampoco van a entrar en el cielo, en el reino de los cielos, dice. Y todos los mentirosos tendrán a dónde su parte en el lago con fuego y azufre, que es la muerte. Muy bien. Entonces, ya ustedes en este momento podemos entrar a hacer el estudio que sigue. Ve el tema que viene. Sergio, ponémelo ahí. No, más para abajito de ese, nada más el tema. Ve lo que dice aquí. La corrupción del reino de Satanás. Ahora vamos a ver, ya hoy no, vamos a ver cómo es que Satanás sistemáticamente va a corromper a los gentiles y a los judíos. Ya los judíos nosotros teníamos claro cómo fueron corruptos ellos, ya lo sabemos, ya lo vimos, ya Jesucristo se presentó en el templo, se encontró que el templo era un lugar de comercio, los echó del templo, empezaron las sanidades, llegó y se encontró la higuera que no daba fruto, les dijo a los judíos que ellos no tenían parte en nada de lo que venía y se fue progresivamente hablando. Empezamos a ver Mateo capítulo 13 y ya vimos nosotros los principales elementos, quién es la cizaña, quién es la tierra fértil, o sea, ya empezamos a ver eso. Y ya ustedes entendiendo esto que nosotros acabamos de ver, cuando entremos la semana entrante a ver la corrupción del reino, ustedes ya van a tener en sus manos todos los elementos y ustedes ya van a tener un cuadro mental de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que el capítulo 13 del libro de Mateo nos está hablando. Entonces vamos a empezar a encajar perfectamente todas las piezas que estudiamos hoy dentro de lo que nos resta del capítulo para verlo, o sea, que es del versículo 24 hasta el final. Ustedes lo van a entender perfectamente bien. Bueno, me imagino que quedaron muchas dudas, pero ustedes tienen material y tienen todas las escrituras. Yo les quiero increpar o los quiero invitar a que ustedes lean este estudio, lo lean con calma. Si ustedes se dan cuenta, al igual como hace Hermes y al igual como hago yo y el hermano Martín, nosotros subrayamos palabras importantes. Las palabras que yo subrayo son aquellas personas que me están aclarando de qué se trata lo que yo quiero ver. Entonces, hagan ustedes lo mismo. Yo ahí les mandé este mismo tema y ahora voy a revisar porque es que a Sergio se le fue el capítulo del libro de este mismo, pero por dicha que la semana pasada se lo había mandado, fue error mío. Es lo más seguro, pero yo siempre lo tengo en otro lado. Entonces, aquí lo que quiero decirles es, léanlo ustedes, se los van a compartir esta parte, se las van a compartir con calma, con paciencia, entiendan lo que les están diciendo, entiendan que Dios es uno, que Dios no comparte su reino con nadie, que Dios no le vino a fundar la iglesia a nadie, que la iglesia fue fundada por Cristo y para Cristo, y que el que nos representa a nosotros es el Espíritu Santo, el que intercede por nosotros es Jesucristo, y van a empezar ustedes a tener mucha luz con respecto a la palabra. Bueno, hermanos, yo les quiero dar las gracias. Les quiero dar las gracias porque ha sido un gozo para mí compartir con ustedes. Este estudio no estaba hecho, o sea, la semana pasada, antes de la clase, el Señor me lo empezó a dar y yo empecé a desarrollarlo. Yo no lo tenía, pero creo que se va a ajustar en mucho a lo que tenemos aquí. Obviamente, esto es apenas una pincelada de lo que vamos a estar hablando, pero yo creo que las bases de ustedes se están consolidando mucho. Pregunten todo lo que tengan que preguntar. Nosotros tenemos la responsabilidad de responderles a ustedes. Así es que damos por concluido este estudio y vamos a hacer una oración y le voy a pedir a Sergio que me quite esta pantalla que tengo aquí enfrente para que hagamos la oración y para que nosotros le demos gracias al Señor. Ha sido toda una instrucción bíblica muy importante, como todas las que nosotros hemos tenido hasta este momento. Y vamos a orar. Y vamos a decirle, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por la enseñanza que nos has permitido compartir a todos. Gracias porque dejaste un libro, una palabra escrita, Señor, una palabra donde no hay duda de que fue inspirada por ti.
porque la palabra de Dios fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir y para redarguir en justicia. La palabra de Dios es la justicia de Dios y la palabra de Dios hace al hombre perfecto, según de Timoteo 3, 16 y 17. Y nosotros, Señor, estamos más que contentos, más que gozosos, felices, Señor, de saber que tenemos una palabra que nos respalda. Señor, que aunque tú hayas escogido a 40 escritores para la Biblia, Señor, la palabra no se contradice. La palabra es una, es homogénea. La palabra se explica ella misma. No hay nada que se tenga que explicar fuera de ella. Y todo lo que nosotros vamos a hacer aquí, Señor, es el esfuerzo de que todos mis hermanos, al igual que nosotros, podamos ir descubriendo todas las escrituras y que nos lleven a la verdad. Nuestra única intención es fundamentarlos en la sana doctrina, que cuando nosotros entremos, Señor, a estudiar el libro de Apocalipsis, sepamos cuál fue la obra que tú hiciste en nosotros y ya nos empezamos a dar cuenta. Hoy quedó claro en nosotros que tú irrumpiste en el reino de las tinieblas para derrotar al enemigo. Ya lo tenemos claro y que tenemos claro que fue a través de la palabra de Dios y que fue claro que tú moriste en la cruz y que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y que es el representante tuyo aquí en la tierra. Y tú nos dices en ese mismo capítulo de San Juan 14 que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron a ser morada en nosotros. Y en ese mismo capítulo tú dices que el Espíritu Santo es quien nos revela la palabra de Dios. Y también en este mismo capítulo tú dices, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Señor, entonces te queremos dar gracias, Padre, porque tú eres grande en misericordia, Señor, porque tus palabras han sido realmente un refrigerio para nuestras vidas, Señor. Te queremos honrar y te queremos bendecir y te queremos dar a ti la honra y la gloria, Padre, porque tú eres, Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A ti sea la honra y la gloria, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén. Bendice a todos mis hermanos, Señor, y guárdalos, y nos vemos el domingo con la segunda parte del tema. Por favor, si tienen preguntas, tienen el correo mqb San Antonio 2020. ¿De acuerdo? Que Dios me los bendiga y muchas gracias a todos. Que pasen muy buenas noches.